tan poderoso es Invencible? Pues es muchísimo más fuerte de lo que crees, ya que hay mucha gente que infravalora este verso, diciendo que personajes como Raditz o Nappa se solean al verso, y esto es mentira. Para eso vamos a analizar hazañas tanto del personaje como de otros en fuerza de levantamiento, potencia de ataque, velocidad, durabilidad y por último hacks, habilidades y debilidades. Y para hacerlo más ansiante, veremos si Invencible puede derrotar a todos los héroes clase S de One Punch Man. Y en el caso de que los héroes clase S pierdan, ¿hasta qué versión de Invencible podrían llegar a derrotar o darle algo de pelea? Vamos allá. Empecemos por fuerza de levantamiento y potencia de ataque. Invencible es un Viltrumita. Bueno, más o menos. Una raza creada para conquistar planetas a puro músculo. Desde el inicio, Marth fue capaz de levantar edificios enteros como rascacielos. Pero esto solo fue el inicio. Con un poquito de entrenamiento desarrolló a tal punto su poder que podía levantar icebergs completos. Es más, el propio Cecil tuvo que construirle su propio press de banca porque ya no quedaban objetos lo suficientemente pesados para Mark en toda la Tierra. Pero esto no es nada. Por ejemplo, personajes como Omni-Man, según nos contó, fue capaz de desviar un meteorito del tamaño de Texas. Y Texas precisamente pequeño no es. Es bastante más grande que muchos países europeos. Y sabemos que Mark acaba superando al final del cómic por muchísimo a su padre. Por lo tanto, estaríamos hablando de millones de toneladas. Respecto a la potencia de ataque, Invencible ya adolescente es capaz de derrotar prácticamente a todos los villanos terrestres de un solo golpe, a excepción de los más tochos, más fuertes, como por ejemplo el viejecito este que controla un dragón, aunque en gran parte es por la regeneración. Es muy superior a Immortal, el cual fue capaz de dañar a Omni-Man con sus golpes, y recordemos que Omni-Man en ese momento había resistido armas de gran calibre, que fácilmente borrarían ciudades y montañas del mapa. Pero en su enfrentamiento contra Conquest, que incluso fue más brutal, solo de las ondas expansivas de los golpes literalmente pulverizaban edificios, a personas y grandes áreas urbanas, dejando cráteres y desolación a su paso. De hecho, el propio Conquest en el cómic nos muestra que es capaz de atravesar naves gigantes simplemente yendo en línea recta. Pero si hablamos de las hazañas más locas respecto a potencia de ataque de Marth, tenemos que hablar de las dos siguientes. La primera fue capaz de aumentar tanto sus poderes que era capaz de dañar a Track, y esto es una locura. La primera vez que se enfrenta contra Track, literalmente Track se tanqueaba los golpes como si fueran golpes de un bebé, ni se inmutaba, y ya en su pelea final sus golpes lo dañaban al punto de hacerle sangrar y provocarle daños internos muy graves. Pero sin duda la hazaña más loca y al menos visualmente la más espectacular es cuando Invencible, Omni-Man y Thaddeus, junto a la ayuda del arma de Space Racer, una pistola extremadamente potente, fueron capaces de destruir Viltrum, básicamente atravesándolo, el cual es un planeta considerablemente más grande que la Tierra. Por lo tanto, Invencible tiene una hazaña a nivel planetaria, aunque compartida. Esto es cierto, pero existe la versión de 500 años después, la cual fue capaz de derrotar a Allen el Alien de manera muy sencilla. Y recordemos que Allen el Alien puede destrozar a Viltrumitas o incluso derrotar a Omni-Man. Así que escalar a esta versión de Invencible a nivel planetario no me parece ninguna locura. Incluso podríamos plantearnos a más, quién sabe, pero a este nivel sin dudas. Ahora bien, con este nivel puede derrotar a Tatsumaki o incluso peor a Blast, pues vamos a averiguarlo. Pasemos a la velocidad. Y si los Viltrumitas se destacaban en fuerza de levantamiento, sin duda la velocidad es su punto más fuerte, ya que son capaces de recorrer distancias interestelares en tiempos relativamente cortos. Vamos, lo que la luz tardaría años luz en recorrer, ellos lo pueden hacer en una semana. Es lo que hace Omni-Man. Al final de la primera temporada, después de deprimirse, recorrió básicamente años luz en semanas. Y después se tiró una hormiga, lo cual fue raro, pero bueno. Y también fue capaz de escapar de un agujero negro y rescatar la nave de las hormigas. Hay que tenerlo en cuenta, ni siquiera la luz escapa de un agujero negro. Y aunque mucha gente dice que en velocidad de combate son muy inferiores y ni siquiera alcanzan la velocidad de la luz, esto no es tan así. Es verdad que no son tan rápidos. Estamos hablando que en desplazamiento son miles y miles de veces más rápido que la luz, pero en combate superan la velocidad de la luz por mucho. Por ejemplo, personajes como Track fue capaz de esquivar en un combate el arma de Space Racer, la cual supera la velocidad de la luz, y perseguirlo para darle de hostias. Y Marth supera a este Track por bastante. Y en la Tierra, Marth también puede ir a esa velocidad, que hay mucha gente que cree que solo lo pueden hacer en el espacio, y esto no es así. De hecho, Marth, por ejemplo, esquivaba ataques que por lo menos son velocidad relativista en la Tierra y puede ir a mucha más velocidad, solo que muchas veces pues no lo hacen porque literalmente dañarían y matarían a gente de colateral simplemente por ir a esa velocidad. Así que pasemos a la durabilidad. Esto es bastante sencillo. Ya te he dicho que Invencible llega a un nivel planetario en potencia de ataque y la durabilidad escala su potencia de ataque, por lo tanto sería un nivel planetario. Y si no te lo crees, la mayoría de Viltrumitas pudieron resistir relativamente cerca una explosión planetaria, en concreto de planeta Viltrum, así que escalarlo a este nivel me parece completamente lógico. No hay mucha ciencia detrás de esto. Pasemos a las habilidades especiales
especiales y debilidades. Algo a destacar muchísimo de los Viltrumitas es su regeneración, es bastante buena, mientras que no les dañen demasiado el cerebro o el corazón como le pasó a Omni-Man al final del cómic. Básicamente les dejas descansando unos días y se acabarán recuperando de prácticamente todo. Puede resistir la radiación ya que pueden estar en el vacío del espacio, prácticamente no hay enfermedades que les puedan hacer nada, salvo una, y fue creada a propósito para ir en contra de ellos, y pueden aguantar temperaturas extremas al punto de poder estar peleando en el sol, como lo hizo con Track, y pueden generar ondas de choque bastante poderosas simplemente aplaudiendo, además de poder soportar gravedades muy aumentadas, ya que, como ya he dicho, peleó en un sol contra Track. Y por último, los Viltrumitas poseen átomos inteligentes, que son los que les permite estar en el espacio aguantando la respiración, estar semanas y semanas sin comer y básicamente poder reproducirse con cualquier tipo de especie o prácticamente cualquier tipo de especie, y que de ahí salga un híbrido y con el tiempo se convierta prácticamente en un Viltrumita puro. Sí, es básicamente lo que los cheta. Pero pasando al lado de debilidades, hay una a destacar de todos los Viltrumitas, son sus oídos. Al tener oídos tan sensibles son débiles a ciertas frecuencias de sonido, lo que afecta a su equilibrio y por lo tanto su capacidad de vuelo. Es una debilidad bastante destacable, sobre todo en algunos versus que veremos más adelante. Pero en resumen, podríamos decir que Mar Invencible escala en AP y durabilidad a un nivel planetario por lo menos o incluso más, y que en velocidad es miles de veces o incluso millones de veces la velocidad de la luz en desplazamiento, y también supera por muchísimo la velocidad de la luz en combate, tanto en el espacio como en la Tierra. Por lo tanto, no está nada mal. Pero bueno, ahora vamos con lo bueno, con el salseo. Invencible versus los sobres clase S One Punch Man. Vamos a ir del que menos posibilidades tiene hasta el que podría dar una pelea más que digna. Pero antes, déjame un like, comparte el vídeo sobre todo para que lo vea más gente, y déjame tu opinión sobre la escala de Invencible, si estás de acuerdo o no. También dime qué otro personaje te gustaría que escalara, y ten en cuenta que los crossovers no los estamos teniendo en cuenta, porque si no se van las escalas a tomar por culo. Vamos allá. Zombie Man, sin duda el héroe clase S físicamente hablando más débil, incluso con sus pistolas que son bastante tochas ya que pueden dañar a amenazas nivel demonio bastante bien, no tendría ninguna oportunidad ni incluso contra versiones débiles de Invencible. Por así decirlo, el Invencible, el cual se da cuenta que ya puede irse al espacio, pues ya podría ganarle, ya que básicamente es más rápido, más fuerte, lo destrozaría, lo partiría por la mitad, se daría cuenta que es inmortal, lo cogería en trocitos, lo llevaría al espacio y lo tiraría diciéndole a buenas noches, ya nos veremos. Y así acabaría Zombie Man, lamentablemente. Puri, Tam Top y Metal Bat. Los pongo los tres juntos porque sería parecido, aunque haré un pequeño matiz. Básicamente Puri y Tam Top son muy parecidos, pelean físicamente hablando y no son muy buenos peleadores en general. Sí que parece que Tam Top en el webcomic es un pelín más centrado actualmente, pero siendo sincero no tendrían oportunidad ni siquiera contra un Mar pre-entrenamiento con Cecil, ya que básicamente son más lentos, más débiles y son peores peleando, y eso ya es decir, así que serían completamente papeados. Metal Bat, pues Metal Bat depende cómo se diera la pelea. Si Invencible va a matarlo, creo que quedaría bastante parecido como Puri Tam Top. Ahora bien, si la pelea se alarga suficiente, sabemos que Metal Bat fue capaz de seguir el ritmo, entre muchas comillas, a un gran monstruo ayudándole contra el 100 pies sabio, y pudo dañar muy poquito a este 100 pies, el cual era muy resistente. Si Metal Bat ganara mucho la pelea y su espíritu de lucha le diera mucho poder, podría llegar a hacer algo a un Invencible pre-entrenamiento con Cecil. Ahora bien, el post-entrenamiento con Cecil, que ya supera la velocidad de la luz, ya que era capaz de llegar a la luna en cuestión de nada, no tendría ninguna oportunidad. Pero pasemos al siguiente. Darkseid, el OTP Yasuo. Y Darkseid sí que tendría bastantes oportunidades de darle una pelea físicamente, sobre todo en el apartado de resistencia. Darkseid es extremadamente duro, pero no es tan rápido como otros héroes, ni tampoco tanto como Mar, así que creo que una versión post-entrenamiento, que ya he dicho, supera la velocidad de la luz, y básicamente Darkseid, al ver que sus músculos son superados por un flacucho como Invencible, se deprimiría tanto que se iría a su casa, así que no tiene ninguna oportunidad. El mental también es una parte importante de los versus. Atomic Samurai, sabemos que sus cortes superan la velocidad de la luz y que es capaz de dañar amenazas nivel dragón sin ningún tipo de problema, lo cual ya lo escala mucho, ya que las amenazas nivel dragón deberían superar la durabilidad a nivel montaña, ya que la más tocha de los niveles demonios básicamente era una montaña de manera literal. Así que a un Invencible pre-entrenamiento con Cecil creo que sí que podría dañarlo con sus cortes, sobre todo si tiene la espada solar, pero a un post-entrenamiento teniendo en cuenta la velocidad de Mar y que ya sabe luchar bastante más y es mucho más agresivo, creo que acabaría ganando Mar con algunos problemas, pero acabaría ganando. Pit God, quizá algunos pensáis que está un pelín alto, pero el tío ha demostrado ser capaz de tragarse literalmente amenazas nivel demonio enormes sin muchos problemas y enfrentar amenazas nivel dragón, y sobre todo lo dejo en esta posición, incluso podría escalar más alto porque sabemos que tiene una habilidad secreta
extremadamente poderosa, que no la utilizará a no ser que sea extremadamente necesario, y ni siquiera en el arco de la asociación de monstruos, teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad, la llegó a utilizar. Así que lo dejo aquí principalmente por esa habilidad. Creo que es algo que a un Mark pre-entrenamiento lo podría papear, post-entrenamiento, a falta de más información, pues no lo podemos saber. Así que lo dejamos aquí un pelín por encima de Atomic Samurai, pero no pudiendo escalar a nada más. Flash y Flash, Bang y Genos. Los pongo los tres juntos porque creo que podrían derrotar a versiones parecidas de Mark, por diferentes motivos. Flash y Flash sabemos que es extremadamente rápido, supera la velocidad de la luz por bastante. No solo es que eso nos haya dicho en el manga, sino que también lo ha demostrado al estar a la par de Garou Monstruo o Platinum Spear. Además, a diferencia de algunos otros héroes, este sí que puede ir mucho más a matar. Tiene ese rol un pelín más asesino, por así decirlo. Bang es un gran artista marcial, incluso fue capaz de enfrentar a un tío que era superior que él físicamente hablando, que era Garou Monstruo, por su puño fluido del agua y todo esto, que es una técnica extremadamente defensiva y muy buena contra los peleadores cuerpo a cuerpo que dependen de sus habilidades físicas, como podría ser Invencible. Y por último, Genos, el cual en su máxima potencia podía enfrentar a Psycho Orochi durante 10 segundos, y sabemos que después de esto se hizo más fuerte en el webcomic, ya que fue actualizado otra vez y era capaz de enfrentar a varias amenazas a nivel dragón a la vez y conseguir derrotarlas. Así que sabemos que están a un gran nivel. Creo que podrían llegar a derrotar, sin miedo a equivocarme, al Invencible post-entrenamiento. Creo que el Invencible después del enfrentamiento contra Conquest, el cual se hizo más poderoso, estaba mucho más centrado, al punto de que poco tiempo después se enfrentó contra Conquest otra vez y esta vez sí que lo derrotó uno para uno, pues creo que contra ese ya no tendrían ninguna oportunidad. Watchdog Man. Lo he puesto aquí no porque esté por encima de los otros o no, sino porque no sabía dónde ponerlo. No sé cómo tratar a este personaje. Es más misterioso que el puñetero God de One Punch Man. Sí, sabemos que derrotó a un Garou humano y que su ciudad segura porque él la defiende bastante bien, pero es que no sé escalarlo. Simplemente lo nombro aquí por nombrarlo, porque hay que nombrarlo. No sé qué versión de Mark podría derrotar, no tengo ni idea. Así que si queréis especular conmigo en los comentarios, me parece de putísima madre, porque no sé cómo hacerlo. Metal Knight, Drive Knight y Chill Emperor. A ver, esto depende. Si es un enfrentamiento directo, no tiene ninguna oportunidad. De hecho, un Mark ya pre-post entrenamiento, dependiendo del personaje, ya los derrotaría a los tres. Ahora bien, estos tienen una forma de luchar bastante más peculiar. Suelen ser bastante más calculadores y, por así decirlo, buscan el counter de su enemigo. ¿Qué pasa con esto? En el Comité Invencible vemos que un personaje hace básicamente esto, que sería Robot, el cual básicamente crea una armadura anti-Viltrumitas que cuando es golpeada emite la frecuencia de sonido que afecta a los Viltrumitas y afecta a sus oídos. Creo que si llegaran a desarrollar algo parecido dándoles una pelea con tiempo, sobre todo Metal Knight por su forma de luchar, de enviar robots, podrían desarrollar una estrategia counter que podría llegar a dar problemas a un Mark incluso después del enfrentamiento contra Conquest. Ahora bien, ya el Mark, por ejemplo, posguerra Viltrumita, no creo que tuvieran ninguna oportunidad ni aún con estas, porque no es tan fácil encontrar la habilidad de los Viltrumitas y lo de Robot fue muy específico y una situación muy beneficiosa para él. Aún así, teniendo todo esto en cuenta, podría llegar a dar buena pelea a un Mark joven y imprudente. Ahora ya vienen los platos fuertes. Tatsumaki. A ver, Tatsumaki sabemos que fue capaz de enfrentarse a Psycho Orochi y ser superior en muchos aspectos, la cual podía partir trozos del planeta literalmente, escalando por lo menos a un nivel multicontinental o incluso lunar. Aparte, una de las grandes ventajas que tiene Tatsumaki es que ataca a distancia y supera por bastante la velocidad de la luz. De eso no hay ningún tipo de dudas. Literalmente te puede hacer una torsión testicular a muchos kilómetros de distancia, lo que le daría bastantes ventajas. Cosas como la gravedad aumentada no creo que fueran de tanta utilidad. Ya dicho, Invencible pudo luchar en el sol y no pareció que la gravedad la afectara en ningún momento, pero sí que ataques físicos a distancia podrían llegar a afectarlo. Creo que podría llegar a derrotar incluso a un Mark pre-enfrentamiento con Track. Ahora bien, ya una vez derrotado Track, que básicamente Invencible se ha convertido en el ser más fuerte de todo su cómic, creo que Tatsumaki no podría. Bien, el caso de que alguno dude, porque Tatsumaki es muy fuerte, una gravedad por 300 y todo lo que tú quieras, vale muy bien contra el Mark de 500 años después, no tiene ninguna oportunidad, básicamente porque Mark aparecería en nada detrás suya y se la cargaría. Ya está, no hay mucha más ciencia. Contra Blast, el héroe clase S más poderoso, Invencible no tiene oportunidad, por mucho que sea 500 años después. Blast se pudo enfrentar a Garou Cósmico, que no haters de One Punch Man, Garou Cósmico no escala planeta grande, escala mucho, pero mucho más que eso. Además de que tiene sus portales, puede estar en el espacio, supera por mucho la velocidad de la luz, tiene puños gravitacionales, incluso sobrevivió a un enfrentamiento contra God. Así que sin dudas, Blast se papea a Invencible y probablemente todo el
el verso, quitando alguna entidad divina que parece haber por ahí o entidades cósmicas raras, pues probablemente sí. Así que sin duda, Blas papea. Y por último, el verdadero héroe clase S más fuerte, es decir, King. King con su sola presencia destroza todos los universos de la ficción. No hay nada más que decir. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabes, like, suscríbete y todo eso. Dale like, comparte el vídeo y dime qué otro personaje te gustaría que escalara. Ahora sí que sí, adiós.